Doctora Evelyn Jesús Carazas, tenga muy buenas tardes. En esta oportunidad, mi persona va a exponer acerca de mi proyecto de investigación, el comportamiento del consumidor en las franquicias del patio de comidas del Real Plaza de la provincia del Cusco del 2025. Capítulo 1. Introducción. Planteamiento del problema. A nivel internacional, las franquicias han tenido una gigante demanda y se han cuestionado acerca del comportamiento del consumidor. Es así que han decidido analizar los factores que influyen en su decisión de compra y que estos son moldeados en distintos países del mundo debido a su crecimiento constante, donde están posesionadas las franquicias del sector gastronómico y donde ofrecen diversas presentaciones de comida rápida para un sinfín de gustos. Entre las más destacadas son KFC, McDonald's, Starbucks, Chili y otras que han sido una alternativa rentable a lo largo de los años y que han estado ubicadas en diferentes partes del mundo. La mayoría de estas franquicias del sector gastronómico son de origen del país de los Estados Unidos de Norteamérica. Es así que Estados Unidos inició sus primeras franquicias con un comedor automatizado donde los consumidores buscaban comida rápida y asequible y donde se expendía alimentos como cualquier otro restaurante. Pero con la llegada de los restaurantes de comidas rápidas, los estadounidenses lo consideraban favorable, ya que antes tenían que esperar que se les atendieran por un tiempo considerable. Con el tiempo, en el año 1998, se incrementó la competencia de las franquicias. Es así que progresivamente se establecieron en diferentes partes del mundo. A nivel nacional, las primeras franquicias se centraron en la capital de Lima debido a su actividad comercial, económica y a su población. Las primeras franquicias abrieron sus puertas en los años 80, tras la insistencia de Raúl Díaz-Canseco y otros dos inversionistas que decidieron comprar la receta de KFC valorizada en 200,000 soles y que hoy en día KFC cuenta con 138 restaurantes y con más de 2,800 colaboradores, siendo así poco a poco diversas franquicias dedicadas al sector gastronómico se extendieron en diferentes regiones del Perú. Es así que el primer gremio estimó el 3% para el primer trimestre del 2025 en el sector de las franquicias, pero esto dependerá de ciertos factores como climáticos y económicos. Sucesivamente para los siguientes próximos años se estima el crecimiento del 7% para la recuperación del país y para tener un mejor panorama para los inversionistas. Actualmente el Perú es una de las mejores economías que cuenta con diferentes franquicias dedicadas a distintos rubros, pero la que más destaca son con la tendencia de comidas rápidas, que existen más de 365 franquicias extranjeras y peruanas, debido a la optimización del trato de libre comercio con Estados Unidos y Perú. La mayoría de estas franquicias son extranjeras y el sector más consolidado del sector gastronómico es extranjero. A nivel nacional, el comportamiento del consumidor es una nueva materia que está siendo estudiada por profesionales, emprendedores y empresarios para conocer el movimiento del mercado. El Real Plaza, debido a su crecimiento poblacional, los emprendedores vieron impulsar el sector gastronómico, las cuales gozan de consumidores locales, nacionales e internacionales. Los horarios con más afluencia son por las tardes y tiene una visita permanente. Es así que el Real Plaza tiene una dirección
unificada y por ende se ha visto analizar los factores culturales, sociales, personales y psicológicos que condicionen las acciones de compra, que se desconoce el comportamiento del consumidor. En cuanto al factor cultural, ha implicado una serie de cambios culturales referente en valores, costumbres, creencias, percepciones y deseos en la población cusqueña, debido de que antes se visitaba una segmentación de abastos, pero con la apertura del centro comercial, del Real Plaza, el patio de comidas y con ambientes ciertamente acondicionados y amoblados, ha dado una transformación en las preferencias, gustos y experiencias del consumidor. Asimismo, en su círculo social, en sus grupos de pertenencia, que esto afectaría en sus experiencias. Sin embargo, el consumidor no tiene una fidelización directa con estas marcas franquiciadoras de comidas rápidas, dando a impulsar a los consumidores a regresar a sus establecimientos donde antes frecuentaban para la adquisición de su consumo. En relación a los factores sociales, los consumidores del patio de comidas del Real Plaza en sus grupos y redes sociales tienen una influencia de tal modo sea directo e indirecto por sus grupos, amigos, colegas. Y en cuanto a las redes sociales, se dejan influenciar por un influencer o celebridades como referencia para su consumo. Se observa que las familias influyen de manera significativa en la toma de decisiones del consumidor del patio de comidas. Sin embargo, no toman en cuenta la información necesaria de esas marcas franquiciadoras y no obtienen información necesaria en cuanto a los roles y estatus. Los consumidores somos seres sociales por naturalidad y cada persona ejerce un rol. En los roles, los consumidores interactúan con otros consumidores y a la vez interactúan con sus grupos sociales para definir su consumo. Y en los estatus, los consumidores reciben un trato estándar por estas franquicias de comidas rápidas. En referente a los factores personales, los consumidores del patio de comidas durante cada etapa de su vida evalúan las alternativas para consumir en este patio de comidas, de tal modo puedan satisfacer sus necesidades o sus deseos. Asimismo, se observa que los consumidores tienen una ocupación considerable en relación a sus ingresos, lo cual generaría una posible adquisición. Pero hay personas que no cuentan con los recursos económicos, lo que reduciría la posibilidad de que las franquicias puedan incrementar sus ventas. Finalmente, con los factores psicológicos, los consumidores del patio de comidas no son motivados en su decisión de compra por esas franquicias, debido a que no obtienen la información necesaria, lo cual generaría una inseguridad al pretender adquirir para su consumo estas comidas rápidas. Asimismo, los consumidores no tienen un contacto directo con estas marcas franquiciadoras acorde a sus costumbres, debido a que es algo novedoso y se ve reflejado en el comportamiento y en las actitudes del consumidor. Problema general: ¿cómo es el comportamiento del consumidor de las franquicias del patio de comidas del Real Plaza de la provincia del Cusco? ¿Cómo es el factor cultural en la compra del consumidor del patio de comidas del Real Plaza de la provincia del Cusco? ¿Cómo es el factor social en la compra del consumidor del patio de comidas del Real Plaza de la provincia del Cusco? ¿Cómo es el factor psicológico en la compra del consumidor del patio de comidas del Real Plaza de la provincia del Cusco? ¿Cómo es el factor personal en la compra del consumidor del patio de comidas del Real Plaza de la provincia del Cusco del 2025? En la justificación de la investigación en cuanto a la relevancia social
este presente trabajo de investigación es un aporte beneficioso para las franquicias del patio de comidas de la Real Plaza, debido a que se va a estudiar los factores culturales, sociales, personales y psicológicos. Y de esta manera se va a obtener conocimiento para los gerentes de estas franquicias de comidas rápidas, para los emprendedores, empresarios dedicados al sector gastronómico. Asimismo, va a ser una fuente de investigación para investigaciones futuras y una fuente de información para la población cusqueña. En cuanto a las implicancias prácticas, la presente investigación tiene una perspectiva práctica que ayudará a conocer la variable de estudio desde la percepción del consumidor hasta los factores que condicionan el comportamiento del consumidor, debido a que va a contribuir el conocimiento para resolver la problemática y de esta manera superar las expectativas de los consumidores. En cuanto al valor teórico, el trabajo de investigación se obtuvo mediante la aplicación de diferentes autores, desde conceptos básicos hasta antecedentes, para conocer el comportamiento y describir el comportamiento del consumidor, ¿no? Y de esta manera conocer los factores que condicionan el comportamiento del consumidor y siendo beneficioso para los gerentes de estas franquicias del patio de comidas del Real Plaza. La utilidad metodológica. El trabajo de investigación desarrolló una utilidad metodológica secuencial para medir la variable y propiamente sus dimensiones, utilizando el cuestionario y la encuesta, técnica e instrumento para recopilar los datos e información, y de esta manera tener el procedimiento de la confiabilidad y veracidad para conocer el comportamiento del consumidor de estas franquicias del patio de comidas de la provincia del Cusco y departamento del Cusco. La viabilidad o factibilidad. El presente trabajo de investigación es factible debido a que tiene los recursos necesarios, como la disposición de teorías, el tiempo, los recursos económicos, y se puede efectuar este proyecto de investigación. De esta manera se puede obtener resultados del estudio de la variable. Bien, no se puede. En cuanto a la... Ay, van a disculpar, con la diapositiva. Bien, en cuanto a la delimitación de la investigación, la delimitación temporal, el presente trabajo de investigación se realizará en el periodo de marzo a junio del 2025. La delimitación espacial, el presente trabajo de investigación se realizará la recopilación de datos e información en el patio de comidas del Real Plaza, Cusco, ubicado en Avenida Collasuyo, número 2696, de la provincia del Cusco y departamento de Cusco. Delimitación conceptual. Este presente trabajo de investigación pertenece al área de marketing delimitado al comportamiento del consumidor, donde se abarca los conceptos y la operacionalización de la variable.
Capítulo 3. Marco teórico. En los antecedentes internacionales tenemos a Ponce, Bellavista Hernández y Rodríguez Ibarra del 2012 con los factores que influyen en el comportamiento del consumidor, de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, donde hace mención y llega a la siguiente conclusión, ¿no? Que podemos decir que nuestro comportamiento suele ser muy cambiante y que las empresas se ven en la necesidad de conocer las necesidades de sus clientes, cómo se comportan para poder satisfacer, en fin, las necesidades y esfuerzos, ¿no? Como el marketing de las empresas, identificar los factores que influyen en el comportamiento de compra y que permite mejorar la eficiencia desde los programas de la mercadotecnia para adaptar propuestas comerciales relativas al producto, los planes de venta, la publicidad y entre otros, ¿no? En cuanto a las características, el segmento de los clientes son reales y potenciales, conociendo en algunos de estos factores, analizando las estrategias para poder estimular las necesidades latentes del consumidor. Por tanto, las empresas deben de construir factores determinantes en los procesos de decisión de compras y hasta a la vez también deben de centrar a las investigaciones, ¿no? Y a los programas del mercado. Y en cuanto a los antecedentes nacionales, tenemos a Molero Candía del 2020 en los factores que determinan el comportamiento del consumidor de comida rápida en la ciudad de Puno, con la Universidad Nacional del Altiplano, Perú. Asimismo, a nivel local, en los autores de Ardiles Cruz y Sequeiros Sanabria del 2018, con la publicidad y comportamiento del consumidor en la pizzería Ches Maggi en Procuradores del Cusco del 2018, Universidad Andina del Cusco, Perú. En las bases teóricas, el comportamiento del consumidor, según Rivera, tenemos un pequeño concepto que según Rivera Camino, Arellano Cueva y Molero Ayala del 2013, el comportamiento del consumidor hace referencia a la actitud interna y a la actitud externa del individuo, ya sea uno o un grupo de individuos dirigida a la satisfacción de las necesidades mediante el bien o servicio. Y aplicamos al marketing, ¿no? Se puede definir el comportamiento del consumidor como el proceso de decisión y a la actividad física de individuos que realizan y buscan y evalúan y adquieren y usan un consumo de bienes y servicios e ideas para satisfacer de esta manera las necesidades. Tenemos a los factores culturales, factores sociales y factores psicológicos y factores personales. Los factores que afectan en el comportamiento del consumidor. El análisis del consumidor recibe una gran influencia de las características culturales, sociales, personales y psicológicas para comprender el comportamiento del consumidor y se tiene que analizar si afectan en las decisiones de su adquisición y en la mayoría de los mercadólogos no pueden controlar esta clase de factores a los consumidores. Bien, en cuanto a los factores culturales influyen directamente en el comportamiento del consumidor. Por ende, los mercadólogos recomiendan conocer los papeles, los roles en relación a la cultura, subcultura y clase social. En cuanto a los factores sociales, son diversos los factores sociales que afectan en el comportamiento del consumidor, pero los más resaltantes y que destacan son los grupos de referencias, familias, roles y estatus. Los factores que afectan también el comportamiento del consumidor son los factores psicológicos, que estos son determinantes para analizar el comportamiento del consumidor, que son la motivación, la percepción, el aprendizaje, las creencias y la actitud. En cuanto a los factores personales, son fundamentales y estos son tres que afectan el comportamiento del consumidor: la ocupación, el estilo de vida y la personalidad. Capítulo 3. Método de investigación.
El enfoque de la investigación es cuantitativo debido a que se va a recopilar los datos e información de los consumidores, ¿no? En este caso, en el patio de comidas del Real Plaza. El alcance de la investigación es descriptivo debido a que se va a describir el comportamiento del consumidor del Real Plaza, del patio de comidas. El diseño de la investigación es no experimental debido a que la variable no va a tener una manipulación o alteraciones. La población son los consumidores, el total de los consumidores del patio de comidas del Real Plaza, y la muestra en este caso es de 380 consumidores. Esto debido a que tiene una muestra probabilística, es por conveniencia que se requiere como un mínimo de personas que son 360, pero sin embargo yo estoy agregando 20 personas más para la encuesta para poder tener mejores resultados y por ende mejor confiabilidad. La técnica es la encuesta y el instrumento es el cuestionario donde se va a recopilar la información, no en este caso del patio de comidas, ¿no? Del Real Plaza, y el procedimiento de datos se va a dar por el SPS o en este caso por el Excel, ¿no? Debido a que el enfoque es cuantitativo y se va a recopilar la información, los datos para poder interpretar y analizarlos. Eso sería todo, profesora, y espero que sea de su agrado mi exposición. Muchas gracias.